Hola, muy buenos días y bienvenidos al webinar de hoy en el que vamos a ver cómo gracias a la digitalización del proceso de gestión de tickets de gasto y viaje podemos llegar a tener un mayor control de gasto dentro de la compañía. ¿Y por qué centrarnos hoy en la digitalización y el control del gasto? Pues bueno, para ilustrarlo, permitirme rescatar una de esas grandes frases que cuando las escuchas pues se te queda para siempre. La frase es: cuida de los pequeños gastos, ya que un pequeño agujero es capaz de hundir un barco. Seguro que muchos ya conoceréis esa frase tan famosa de Benjamin Franklin. Y bueno, sin llevarlo a ese extremo, no vamos a hundir ningún barco, creo que lo podemos aplicar, aunque sea parcialmente, a lo que sería la gestión de tickets de gasto y viaje, ya que podemos imaginar el riesgo financiero vinculado a la complejidad de una gestión manual de los mismos y el cual también se incrementa conforme aumentamos el número de empleados reportando y el número de tickets que también reporta cada uno de estos empleados. Así que hoy vamos a ver cómo mediante la digitalización y la automatización del proceso podemos reducir este riesgo al máximo, a la vez que ganamos eficiencia y reducimos también el uso del papel. Para ello hoy contamos con la presencia de nuestra compañera de Captio, Tamara Navarrete, y con Javier Molina, que es el director comercial y de operaciones del área de desarrollo de Exevi. Dicho esto, aprovecho este punto también para presentarme. Mi nombre es Ramón García y, como podéis ver en la diapositiva, soy el director de marketing y de recursos humanos de Exevi. Si no nos conocéis en profundidad, yo creo que os voy a presentar muy rápido Exevi. La metáfora del Sherpa dice mucho de nosotros, ya que vemos la transformación digital pues como un camino que hay que recorrer o, mejor dicho, una montaña a escalar, ¿no? La mayoría de empresas y departamentos pues implantan tan solo unos pocos proyectos tecnológicos al año y probablemente solo cambie de estrategia cada 3 o 4 años. Pues bien, nosotros lo hacemos todos los días, pero no estamos locos porque no es para nosotros, sería una locura, como digo. Esto lo hacemos para nuestros clientes. Por eso nos vemos como ese compañero de viaje ideal para recorrer este camino que es la transformación digital. ¿Y a quién acompañamos? Pues bueno, precisamente a las personas que componen la empresa. Personas como vosotros, de carne y hueso, que tenéis vuestros propios retos, que ayudamos a solucionar o alcanzar como mejor sabemos hacer, que es con nuestro trabajo, el conocimiento y el compromiso de todas las personas que componen Exevi. Aquí tenéis también algunas de las referencias de entre las más de 300 empresas que desde el año 2008 ya han confiado sus proyectos a Exevi. Y bueno, volvemos a la temática del evento de hoy, que es todo este tema que decíamos al principio de la digitalización y automatización de las notas de gasto que comentábamos. Pues es muy sencillo, lo podemos ver como un servicio BPO que se basa principalmente en tecnología y movilidad. Aunque Tamara y Javier profundizarán en este asunto, yo os voy a dar una visión general. Por un lado, a la izquierda podéis ver que disponemos de una app que funciona en cualquier móvil, en cualquier smartphone. Esta aplicación la pueden utilizar las personas que están en movilidad, técnicos, comerciales, ejecutivos, etcétera. Cuando tienen un gasto, ahora en vez de guardar el ticket, hacen una foto con la aplicación. Aquí lo que hacemos es comenzar el proceso de elaboración de la nota de gasto, solo que gran parte de la información ya está introducida de forma automática, como podría ser proveedor, fecha, importe, y ya la persona que introduce el ticket también lo puede categorizar: restaurante, parking, etcétera. Esta información ya pasa al back office, donde ese ticket ya está digitalizado y se pueden hacer las tareas típicas como puntear, contabilizar, pero con una diferencia, y es que ya el trabajo viene prehecho, por lo que el esfuerzo es mucho menor. Dicho esto, en nuestra experiencia y en la de nuestros clientes, es un servicio pues, que genera comodidad y eficiencia para todos los involucrados en el proceso. Para quienes reportan, el proceso lo pueden hacer al instante de forma sencilla, hacen una foto al ticket y ya pueden tirar el papel. Es cómodo para quienes autorizan, ya que la información llega digitalizada e integrada en un workflow de validación inteligente que tiene en cuenta solo la información necesaria y ya aplica políticas de la empresa, como por ejemplo que los tickets de parking sean menores a una cierta cantidad. Este ya es un punto que nos va a permitir a nuestro control del gasto sin mucho esfuerzo, la temática principal del evento de hoy. Como ya habéis podido ver, también nos facilita el punteo de tarjetas, la contabilización e incluso los pagos, ¿no? Pero también nos genera ahorro, porque se abre la posibilidad de recuperar el IVA, si el volumen de este es significativo, y también se elimina papel, automatizamos partes del flujo de aprobación, y al final lo que conseguimos con todo esto es un mayor control del gasto, por lo que ya se pueden prevenir esos pequeños fraudes o pillerías de las que hablábamos al principio y que nos va a comentar en más profundidad Tamara en el informe que nos trae hoy. Y por último, también el punto del cumplimiento normativo,
podemos tirar los tickets porque el proceso de digitalización está certificado por la agencia tributaria y también nos ayuda a cumplir pues, con otra legislación como podría ser el SII. Dicho esto, le voy a dar paso a, como decía, a Tamara Navarrete, que es Channel Marketing Manager de Captio, y nos viene a presentar el informe del impacto, el impacto del fraude interno en la gestión de gastos de las empresas. Así que, Tamara, cuando quieras, puedes comenzar. Vale, gracias. Pues como decía Ramón, hoy vamos a hablar del fraude interno que afecta a todas las empresas. Al final de esta picaresca corporativa que nosotros llamamos, no se libra nadie. Siempre se cuela algún gasto de manera injustificada y esto puede llegar a tener consecuencias muy negativas para la corporación. Por ese motivo, en Captio hemos lanzado la nueva edición de este informe del impacto del fraude interno en las empresas y también cómo ayudar a evitarlo. Ya es la cuarta edición que lanzamos, es uno de nuestros informes estrellas. El objetivo de este informe es determinar el alcance del fraude interno en las empresas, como decíamos, eliminar los efectos negativos de este coste interno y lograr que las empresas sean más eficientes. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho analizando pues todos aquellos gastos que a nosotros nos llegan a la plataforma de Captio a través de todos nuestros clientes. Hemos analizado más de 530 empresas. Esto engloba una totalidad de más de 39.000 empleados y en total 1.110.000 gastos de desplazamiento profesionales. Relacionado con el fraude interno, lo que entra muy al hilo es el tema de las políticas de gastos. Todos sabemos que en toda empresa tiene que haber un cumplimiento de la política de gastos de viaje. Ya utilicemos un sistema tradicional o bien un sistema digital. En Captio, en este caso, la política de gastos de viaje se trata de manera automatizada. La plataforma permite parametrizar una serie de alertas que nosotros preconfiguramos para que cuando un empleado pasa un informe con una serie de tickets adheridos, esto es analizado en back office de manera automática y si algún tipo de gasto no se ajusta a la política de gastos que hemos marcado propia de nuestra empresa, personalizada, esto se indica mediante una alerta, incluso si accedemos al gasto, nos indica de qué tipo de alerta se trata. Esto lo que vuelve es la supervisión mucho más sencilla, lo que hace que el supervisor no tenga que focalizarse en revisar línea a línea cada uno de estos gastos de viaje, sino que únicamente se focaliza en aquellos que contienen alertas y ya está en su mano aprobar o rechazar dicho gasto. Explico esto para que entendáis que aun teniendo esta posibilidad de sistema digital y automatizado, hay parte de las empresas, sobre todo aquellas que llamamos más pymes quizá, que no aplican la política de gastos de viaje. Aquí tenéis algunos datos un poco relevantes, que es que el 91% de las grandes empresas sí dispone de una política de gastos representativa, pero en cambio cuando llegamos ya a las empresas más pequeñitas vemos que solo es el 68%. ¿Esto qué hace? Pues volvemos a lo mismo, que se cuelen gastos de manera injustificada. Aun teniendo esta política de gastos, ¿cómo se aplica en las empresas? Se aplica mediante este sistema que veis aquí. Hay empresas que comprueban manualmente cada gasto, cotejándolo con la política corporativa, cosa que es un poco ineficiente realmente. Otras lo ven como responsabilidad del propio empleado cumplir con la política de gastos de viaje. Por otro lado, tenemos también el que el sistema detecta automáticamente los gastos que incumplen con la política de revisión, que sería lo más eficiente, pero aquí vemos que solo lo están utilizando un 26% de las empresas analizadas. Por otro lado, tenemos que los que son manuales, los gastos que son manuales, que también la plataforma los lee, hablaremos de los tickets manuscritos, típico ticket de, por ejemplo, me he subido a un taxi, pido el ticket en cuestión y a veces nos lo hacen a mano. La plataforma también lee esos gastos como si fuera un ticket de imprenta. Nuestro sistema OCR extrae los dos principales de este ticket. Sabemos que estos quizás son más susceptibles, ¿no? De engaño, o eso creemos desde las corporaciones, y se revisan de manera más exhaustiva. Y por otro lado, hay un porcentaje pequeño donde realmente ya directamente no aplica política de gastos de viaje. Teniendo en cuenta todo esto, vemos que el 24% de las empresas analizadas no controla el cumplimiento de la política de gastos de empresa o directamente no tiene ninguna alerta definida. Esto es muy perjudicial y pensar además que siempre estamos hablando de un método digital y automatizado.
trasladar este problema al sistema tradicional que todos conocéis, de la típica hoja Excel, de guardar los gastos, de que llegue de manera desordenada al supervisor, imaginar cómo incrementaría este índice de fraude corporativo que nosotros estamos hablando. El 13% de los gastos analizados, como decíamos, no cumple la política de gastos de las empresas. Y esto vemos sobre todo que se origina en las empresas de menos de 50 empleados en movilidad. Las empresas que son más grandes, lo que nosotros llamamos gran empresa, multinacionales, etcétera, vemos que lo tienen un poco más controlado, pero aún así sigue habiendo picaresca en los tres tipos de empresa. ¿Cuáles son las principales irregularidades que nos podemos encontrar? Las más asiduas son estas tres que veis aquí. Por un lado, el superar el importe máximo de un ticket autorizado. Esto normalmente suele ser en sector restaurantes, en restauración, en tema de dietas, pasar gastos antiguos. Esto también suele ser. A veces, pues, no quiere decir que sea intencionado, pero quizá hemos hecho la fotografía del ticket en cuestión, hemos reportado ese ticket. Lo que dicta el aplicativo es que realmente al estar homologado por la agencia tributaria nosotros tenemos que desechar el papel porque esa foto pasa a tener la misma, es decir, eliminamos el papel de todo el proceso, no tenemos que guardar ningún ticket, pero hay empleados que quizá lo siguen guardando y en ese momento pues nos puede pasar que un ticket que hemos guardado no sepamos 40 días después si ya lo hemos pasado o no. Y por otro lado, editar la información del justificante. Esto también hay empresas que directamente lo eliminan, es decir, no dejan a los empleados, una vez nuestro sistema OCR ha capturado los datos principales, no dejan poder manipular o editar esa información, pero hay otras que sí lo tienen abierto. Lo mismo que nos pasa en la típica hoja Excel. Ahí sí que no hay un control de si el empleado lo puede editar o no, sino que directamente hay entrada manual de datos y los errores que eso comporta. Como podéis ver, aparte de estas tres más comunes, lo que decíamos, pasar gastos antiguos, pasar el mismo ticket varias veces, efectuar gastos en fin de semana, que también hay empleados que efectúan gastos en fin de semana cuando no les corresponde estar en movilidad, superar el máximo de importe autorizado por gasto, esto pasa sobre todo en dietas. Teníamos un máximo de dieta por comensal, ya sea, por ejemplo, 20 euros individual o cuando estamos en grupo tenemos un máximo de invitación por grupo y se excede este máximo. Falta del justificante de gasto. Si no tenemos el justificante físico, obviamente no podemos validar ese gasto. Editar la información del justificante y algunas otras que tienen un porcentaje más pequeño. Todas estas alertas más comunes, aunque realmente se pueden configurar hasta 32 alertas y si necesitamos alguna más personalizada también se puede configurar. Todo esto parametrizar al máximo en la política de gastos de alertas, en el sistema de alertas que permite la plataforma de Captio, lo que hace que tengamos toda esta supervisión muchísimo más exhaustiva, muchísimo más controlada y evitar, como decíamos, estos casos. ¿Qué consecuencias nos provoca el fraude interno? Las consecuencias son muy claras, sobre todo económicas, aunque después veremos algunas más relacionadas. El informe, las consecuencias de este fraude interno o picaresca corporativa, que la llamamos, realmente nos trae unas consecuencias económicas bastante abultadas por empleado. Según los datos que nosotros hemos sacado, 689,87 euros anuales por empleado se van, como decíamos, se van un poco por el desagüe, ¿no?, que a veces comentamos, por culpa de este no control de la política de gastos de las empresas. Esto, como decíamos, siempre tratándose de un sistema digital y automatizado. Trasladado al sistema tradicional, obviamente, las consecuencias económicas son mucho mayores. En un caso real de empresa aseguradora, tenemos que sin la implementación de la política de gastos del sistema de alertas, tenían un 30% de gasto injustificado que se colaba cada mes en la empresa y esto se ha llegado a evitar con un sistema de alertas automatizado y implantándolo correctamente. Otras de las consecuencias, como decíamos, reducción de la competitividad. Realmente, si no sabemos qué está pasando en nuestra empresa, si no tenemos toda la información de esta gestión de gastos de viaje, rara vez podremos tomar decisiones de manera acertada. Esto está
con el segundo punto. Empeoramiento también del clima laboral, porque al final en una empresa todo el mundo se comunica, aunque realmente quizá los estamentos que están un poquito más arriba no lo sepan del todo, pero realmente todo el mundo se acaba comunicando, todos los mensajes acaban llegando y es bastante molesto para según qué empleados que están cumpliendo a rajatabla la política de gastos, saber que hay otros compañeros suyos que están colando gastos de manera injustificada y que eso va pasando mes a mes sin que nadie se dé cuenta. Y al final juicio y reputación de la empresa, porque esto no solo se queda en un mensaje interno, sino que al final también trasciende externamente y al final, pues bueno, saber que es una empresa donde el control de la política de gastos no se aplica correctamente y se está generando picaresca corporativa, pues tampoco va bien para la reputación de nuestra marca. ¿Qué mejores prácticas podemos hacer para evitar el fraude interno de la empresa? Por un lado, crear un marco normativo, como decíamos, una política de gasto real que todo el mundo conozca y esto lo podemos hacer a través de herramientas específicas, ya sean offline o sean online, que todos los empleados a través de formaciones, como decíamos, a través de herramientas específicas, plataformas, tengan siempre a mano la política de gastos y nos aseguremos de que la conocen perfectamente. El tema de las auditorías también ayuda. Esto genera además buen clima laboral. Después tenemos el tema de los canales de denuncia. No hace falta que sean canales públicos, pero sí habilitarlos de algún modo para que si alguno de los empleados conoce que su compañero está utilizando esta picaresca corporativa de manera reiterada, lo pueda denunciar sin ningún tipo de represalia. Importante también predicar con el ejemplo. No vale de nada que nosotros implementemos una política de gastos para todos los grupos por igual y que haya grupos de estamentos superiores que en determinadas ocasiones, por ejemplo, no cumplan esta política de gastos. Segregar las funciones. Llegamos al departamento de administración. El departamento de administración, como sabemos, aparte de esta tarea, tiene muchísimas otras. No puede dedicar el tiempo que querrían a esta revisión de los gastos de viaje. Por este motivo, es importante que segreguemos, que creemos workflows de aprobación específicos previos a la llegada a administración. Por ejemplo, si nosotros pertenecemos al departamento de marketing, que primero ese informe lo valide el responsable total del departamento, que esto de ahí llega a recursos humanos y al final la administración solo le quede el ok final asegurándose que ya ha pasado por varios validadores. Todo esto que estamos hablando no os creáis en un sistema tradicional que comporta pues eso, varias semanas e incluso meses. Es algo muy fácil con un ok desde el mismo smartphone accediendo a la aplicación de validar el informe y que vaya pasando de un workflow de aprobación a otro. Y al final aplicar todas estas políticas. No vale de nada pues hablar de todo esto si al final no tomamos medidas en las corporaciones y no las aplicamos. Como veis es algo muy sencillo, muy práctico. Aquí simplemente queríamos dar una pincelada de lo que nosotros conocemos en cuanto a datos de fraude en las empresas, en cuanto a tratamiento de la política de gastos y ahora voy a dar paso a mis compañeros de Exevi, como decíamos, partner certificado de Captio, para que podáis ver la aplicación de Captio en directo y ver cómo funciona tanto la captura de gastos como el reporte del informe. Muchas gracias, un saludo. Muchísimas gracias, Tamara. Ahora voy a dar paso a Javier Molina, el director comercial del área de desarrollo de Exevi, que nos va a hacer la demostración de la herramienta en directo. Así que, Javi, cuando quieras, adelante. Muy buenos días y muchas gracias a todos por asistir. Como bien os adelantaban tanto Tamara como Ramón, en mí recae el enseñaros funcionando Captio, pues para que tangibilicéis todo esto que ha estado comentando Tamara, ¿vale? Bien, ya tengo la aplicación de Captio abierta, ¿vale? Esto la abrimos desde un acceso directo en el escritorio. ¿Y qué es lo que nos va a permitir Captio? Captio nos va a permitir, muy sencilla, muy intuitiva, el capturar nuestros tickets, como nos indicaba Tamara, de forma que podamos romper el papel y desentendernos. Entonces, lo que estáis viendo es mi lista de gastos. Esto, haciendo una analogía con la vida real, es mi monedero en mi bolso, es ese sitio donde yo voy dejando todos mis justificantes de gasto para que luego se los entregue a la empresa y una vez aprobados, ese gasto pase a estar reconocido por la empresa y a mí me lo puedan pagar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echar una foto a un ticket que tengo aquí
para que veáis cómo se incorporaría un nuevo gasto. En este caso estamos hablando de un desayuno, ¿vale? Ahora, Captio, si os fijáis, pone subiendo gasto. Este es el tiempo que requiere conexión a Internet sí o sí y en el que estamos cifrando la imagen y subiéndola a la nube de Azure para que quede segura y la agencia tributaria le ponga su marca de tiempo para certificar ese proceso, ¿vale? Ahora, si os fijáis, ya pone leyendo datos. Aquí ya no sería necesaria la conexión a Internet porque ya Captio está haciendo su magia por detrás, está capturando proveedor, importe y fecha y vamos a hacer nosotros. Nosotros podríamos coger este gasto y ir ya informándolo, ¿vale? Mientras que Captio trabaja, o podríamos esperar a que Captio nos lea la fecha, el total y el nombre del proveedor. En este caso vamos a ir informándolo. Lo primero que hacemos es seleccionar la forma de pago, en la que vamos a separar formas de pago reembolsables de las no reembolsables. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de empresa, pues que ese dinero, ese gasto, se me vuelva a pagar. Ya lo ha pagado la empresa. Vamos a fijar, en este caso, efectivo. Vamos a indicar que efectivamente es una comida, que en el caso de esta comida además ha sido un desayuno, que han estado 2 personas comiendo y además vamos a fijar un proyecto. Pues esto va contra operaciones. Quien dice un proyecto dice un CECO, dice una unidad de negocio o a secas, si esa información siempre es la misma, se puede parametrizar de tal forma que no se requiera este dato. Todos estos campos son configurables. Si os fijáis, si yo ahora en vez de comida selecciono alojamiento, me cambian totalmente la información que se me solicita. Esto al final se ajusta siempre como un traje a medida a vuestras necesidades y a vuestras políticas de gasto. Vuelvo a fijar lo que tenía, que era comida y desayuno, ¿vale? Y 2 comensales. Vale, perfecto. Guardamos cambios. ¿Qué ha pasado? Vale. Ok. Sí. Tengo que fijar la fecha, ahora lo terminará de leer, que además justo ahora ha sido. Vale. Es que justo había terminado de leer Captio toda la información. Desayuno. 2. Vale, perfecto. Bueno, el siguiente paso, ya una vez que hemos informado un gasto, este queda como validado para poder ser en una nota de gasto. Ya que tengo aquí otro gasto, vamos a etiquetarlo también y como esto va de explicaros cómo Captio vela por la empresa controlando esa picaresca, aquí tenemos un ejemplo en el que he hecho un gasto de comida que son 32 euros. Aquí el límite por comensal está en 10 euros, fijado, con lo que debería de avisarnos en el momento en el que enviamos a revisión este gasto. Vamos a decir que es un almuerzo, que ha habido 2 comensales y que esto va contra preventa. Vale. Este ha quedado bien y a este que le ha pasado, que no he informado. Vale, visto. Siguiente paso. El siguiente paso sería crear un informe. En Captio podemos enfocar el trabajo operativo de 2 formas. Una, si yo soy una persona organizada, pues yo el día 0 lo que haré será venirme aquí y crear un gasto, ¿vale? Un informe. Pues gastos, junio, ¿vale? Y a partir de aquí lo que iré será desde mis gastos, conforme vaya informando, yo puedo venirme aquí y decir, oye, este gasto va al informe de gastos de junio, ¿vale? Y automáticamente me lo saca de aquí, ¿por qué? Porque ya está en un informe de gasto, en una liquidación. O puedo esperarme, como decía, hay 2 formas de trabajar, o puedo esperarme a final de mes o cuando mi
solicite que le pase los gastos y desde el propio informe yo puedo agregar gastos que ya tenga en mi monedero, ¿vale? Por así decirlo. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí solo vamos a ver aquellos gastos a los que Captio haya identificado proveedor, importe y fecha y que además nosotros como empleado hayamos informado adecuadamente según los estándares y las políticas de gasto de la compañía. En este caso ya solo me queda un ticket. Bien. Hecho esto, ¿vale? Voy a salir un momento de este entorno y voy a enseñaros la parte web, porque lo que queremos es ver un ejemplo de cómo van a saltar las alertas. Ya tengo preparado otro informe, ¿vale? Lo que pasa es que aquí entramos como aprobador y vamos a acceder desde la web para que veáis que se pueden hacer las cosas desde los dos entornos. Y aquí lo que he preparado es previamente he lanzado un informe que tenía uno de los gastos que voy a enviar en este informe que acabamos de preparar. ¿Para qué hemos hecho esto? Para que veáis cómo nos va a informar Captio de que uno de los gastos que estoy presentando ya lo he presentado con anterioridad en otra hoja de liquidaciones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una liquidación previa que yo he enviado, donde vemos que hay un ticket que tiene un aviso. En este caso, lo que me está diciendo es que la antigüedad está superada, ¿vale? Vamos a abrirlo, vamos a ver el detalle. Y efectivamente, en este ticket es un ticket de marzo que además se hizo el gasto en fin de semana. Con lo que esto no tiene pinta de ser un gasto de representación de la empresa. Aquí yo podría rechazar ese gasto, rechazar la hoja de gastos entera, pero para este propósito lo que vamos a hacer es aprobarlo. Supongamos que efectivamente era un gasto justificado en fin de semana. Bien, hecho esto, volvemos al entorno de móvil y ahora vamos a lanzar a aprobación este informe que hemos estado preparando. Vale. Bien. Aquí está el gasto que el informe que hemos enviado y me parece que justo el ejemplo que había planteado no voy a poder enseñarlo con claridad. ¿Por qué? Porque hay un siguiente nivel de aprobación que es recursos humanos y es otro usuario diferente. Vale, esperamos a que cargue. Nos ha llegado el siguiente informe de gasto. Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Pues fijaros, importe máximo superado en almuerzo. Este es el gasto que habíamos hecho, ¿vale? ¿Dónde? Por un lado, hemos superado la antigüedad, pero es que además hemos superado el importe máximo por usuario, por comensal. Aquí habíamos indicado que esto era un almuerzo de representación y que había 2 comensales. El límite está puesto en 10 euros por persona y, como podéis ver, son 32,70 el gasto final que se ha hecho. Luego, Captio ya nos está avisando sin necesidad de que nosotros cotejemos y crucemos foto con políticas, con nada. No, Captio ya nos está chivando que aquí tenemos que hacer foco. Al igual que eso, y como os decía, tenemos un ticket ya presentado. En este caso, el de la panoteca, el que habíamos enviado. Si entramos al detalle, vemos que ya se ha presentado y además, si clicamos en el detalle, vemos que se ha presentado en un informe previo que es gastos de junio de 2019, que es justo el informe que hemos aprobado con anterioridad. Luego aquí tenemos un caso claro en el que podemos ver que por un fallo humano o por un fallo intencionado humano se intenta pasar un gasto 2 veces y Captio nos ayuda a identificar esto. Esto en este ejemplo, en el que lo hacemos todo consecutivo, parece muy natural,
pero imaginad esa situación en la que se pasa un gasto hoy y se vuelve a pasar el mismo gasto 3, 4 meses después. Ahí ya no hay nadie que sepa del histórico de ese gasto y que no vaya a plantear un trabajo administrativo de recorrerse todas las liquidaciones anteriores, tanto del empleado como dentro de la compañía, para ver si ese gasto ya se ha presentado, ¿vale? De esta forma podemos ver que nos apoya y nos da un valor añadido muy alto a la hora de llevar a cabo y de ejecutar nuestras políticas de gasto frente a nuestra compañía. Y como nos contaban con anterioridad, pues vamos a ganar o vamos a incurrir en un menor gasto de viajes, afectando así de forma directa a la cuenta de resultados. Por mi parte, y en líneas generales del caso de uso que nos ocupa hoy, yo creo que con esto ejemplificamos bastante bien cómo Captio nos ayuda a mejorar nuestro proceso de gestión de gastos de viaje. Pues con esto solamente me queda agradecer a Tamara, Tamara Navarrete, Channel Marketing Manager de Captio. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros también. Gracias a vosotros. Y también a Javier Molina, muchas gracias también por dedicarnos tu tiempo. Nada, mi tiempo es vuestro. Y con esto yo creo que no me queda nada más por contaros, solamente daros las gracias a todos vosotros también por dedicar vuestro tiempo y por asistir al webinar de hoy. Ya sabéis que podéis estar al tanto de futuros webinars en la página de Exebi, en www.exebi.com, y también estar al tanto de todas las noticias y los próximos eventos en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter como LinkedIn. Muchas gracias, un saludo a todos y que paséis un estupendo día. Hasta luego.